En el año 1909, el fundador de la German Electric Corporation dijo lo siguiente: 300 hombres, todos se conocen entre sí, dirigen la economía y el destino de Europa y eligen a sus sucesores entre ellos mismos. Bueno, 300 hombres se conocen entre sí y dirigen la economía y el destino de Europa. Yo diría, está claro que aquello se dijo en 1909 y ahora yo diría que eligen o dirigen la economía y el destino de Europa y del resto del mundo. Pero ¿quiénes son estos 300 hombres? Bueno, pues el llamado Comité de los 300 se forma a partir de la Compañía de los 300, que es de la British East India. La East India Company fue adquirida por la familia real británica en el año 1600. Esta compañía comenzó a amasar una gran fortuna, no con un trabajo pues normal y corriente de una compañía de importación o de exportación, sino que su gran fortuna la amasa con el tráfico de opio en China. Y entonces se convierte en la compañía más poderosa, más importante del mundo en ese momento. Hoy, a día de hoy, y a través de grandes alianzas, está claro que el Comité de los 300 es la fuerza que puede haber detrás de la creación de esa agenda que conformaría el nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial. Bueno, el Comité de los 300 son supuestamente los dueños del sistema de bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las compañías de seguros, las fundaciones, las redes de comunicación, las grandes corporaciones. El círculo interno, el círculo más interior del Comité de los 300 se encuentra en lo que se llama la Orden del Garter. En este momento quizás algunos se estén preguntando qué es la Orden del Garter o del Gaiter. Bueno, si la traspasamos al español, seguro que a alguno ya le sonará un poquito más cuando hablamos de la Orden de la Jarretera. No de la carretera, de la jarretera. Bueno, la Orden de la Jarretera o la Orden de Garter o Gaiter fue creada en 1348 y es la orden más importante del Reino Unido y fue fundada por Eduardo III. En el momento actual, su gran maestre es la reina Isabel II, de Inglaterra, claro. Y a mí no ha dejado de llamarme la atención el lema que esta orden tiene como propio, como ilustrativo de su comportamiento. El lema dice lo siguiente: vergüenza de aquel que de esto piense mal. Yo creo que esto dice bastante. Vergüenza de aquel que de esto piense mal. ¿Estoy en posesión de la verdad? Sí, más o menos, exactamente. Es decir, no me puedes llevar la contraria porque no puedes hablar mal de mí, no puedes pensar que yo lo estoy haciendo mal. Bueno, pues como les decía, el círculo más interior, el círculo más elitista del Comité de los 300 que se encuentra en esta orden, está constituido por, a la vez, no solo por personas, sino por entidades como pueden ser, atención, el Instituto Real de Asuntos Exteriores, el Club de Roma, la OTAN, la ONU, la Nobleza Negra, el Instituto Tavistock y, por supuesto, como no, el estamento militar. Bueno, el Comité de los 300 es una sociedad secreta, podríamos llamarla así o denominarla así, formada por una clase social que es intocable, totalmente intocable. Evidentemente, entre ellas incluye, como no, a la reina de Inglaterra, puesto que en este momento es la gran maestre, la reina de Holanda, la reina de Dinamarca y todas las familias reales de Europa. Bueno, estos aristócratas, estas familias reales, decidieron, tras la muerte de la reina Victoria, que para obtener el control mundial, que realmente era lo que buscaba, sería necesario que sus miembros no se limitaran únicamente a la aristocracia o a la nobleza, sino que además llegaran a acuerdos de negocios con grandes corporaciones a nivel mundial. De esa manera
conseguían hacerse todavía con mucho más poder. Es curioso porque de la misma manera que en el grupo de los jasones teníamos a grandes mentes, a mentes privilegiadas, físicos y creo recordar que eran físicos y biólogos. Esencialmente, pero hay más. Sí, hay más, pero bueno, son mentes realmente privilegiadas. Está claro que en el Comité de los 300 también se admiten única y exclusivamente a mentes brillantes, intelectualmente hablando, porque es la única forma de tener el control total. Bueno, se dice que han obtenido la mayoría de sus ideas de los clubes de culto diabólicas y se esfuerzan en lograr un gobierno mundial. El gobierno que además describe muy bien uno de sus miembros, curiosamente, que era H.G. Wells. H.G. Wells, en un trabajo que hizo por encargo de la Comisión de los 300, llamado Conspiración Abierta, planes para una revolución mundial, describe bastante bien cuáles son las bases de ese gobierno mundial, de ese gobierno en la sombra. Pero de todas maneras yo sí quiero decir una cosa. Sí, te dejo. Una puntilla. Porque has hablado de que aquí el Comité de los 300 se crea en torno a mentes brillantes. Sí. Hombre, inicialmente eso podría estar muy bien, pero el problema es cuando empiezan a pasar los años y las décadas y esos puestos van siendo heredados en línea directa. Claro. Con lo cual, ¿qué hablamos? ¿De que ya siguen siendo mentes brillantes suponiendo que en sus orígenes, digamos, el objetivo fuera más o menos honrado cara al resto de la población? Que es mucho decir. Tú es que confías mucho, que, ¿no? Que es mucho decir. O sea, aun suponiendo eso, sí. Si encima, no, porque yo estoy convencido que esta gente nos está, digamos, pasando el testigo porque al que se lo pasa sigue siendo la mente más brillante en ese campo. Se lo pasa porque es el que tiene más poder. Sí, en un momento todas determinado maneras, en una parcela determinada. De todas maneras, también por un lado sería el núcleo central, que serían todas esas grandes familias aristocráticas y nobles, y por el otro lado los afiliados, que serían todas esas corporaciones donde estarían esas mentes brillantes. Es decir, yo creo que ellos irán eligiendo conforme va pasando el tiempo a quienes admiten. Sí. Es decir, pasan las décadas, esa mente brillante que han elegido fallece y elegirán a otra mente que sea igual de brillante. Me imagino que que es lo que harán, porque como esto es una cosa tan incontrolable y tan difícil, es muy difícil de saber. Bueno, yo sigo con esto. Les estaba diciendo que uno de sus miembros, el miembro del Comité de los 300, era H.G. Wells. Y también es cierto que, como decía en un principio, la mayor parte de las riquezas del Comité de los 300 provienen del tráfico de droga, del tráfico de opio con China y con India. Bueno, una serie de ganancias que evidentemente fueron directamente a las arcas reales y a los bolsillos de la nobleza, los cuales, por supuesto, se hicieron no millonarios ni billonarios, sino multimillonarios, está clarísimo. Bueno, con todo este tema del tráfico de opio o del tráfico de droga, se supone y se presupone que el Comité de los 300 es el responsable de una serie de falsas guerras de droga en Estados Unidos. También el Comité de los 300 decretó en un momento determinado, hace mucho tiempo, que ellos harían un mundo más pequeño pero mejor. Es decir, y cito textualmente, los consumidores inútiles de los recursos naturales escasos serían sacrificados en un 99%. Está claro, ¿no? Yo lo veo claro. Bueno, pues, es decir, que se produciría la destrucción de miles de millones de personas, mencionadas además en este Comité de los 300 como población sobrante. ¿Está claro? Yo quiero me gustaría que tú les has mandado un ejercicio a los oyentes, yo les voy a mandar otro. Y es que me gustaría que conforme yo estoy hablando, ellos fueran de alguna manera hilando cosas que yo estoy diciendo con cosas que están ocurriendo a día de hoy. Para que vean cómo parece que todo tiene un nexo, como todo parece que tiene un hilo en común. Bueno,
Ya lo dije, la reina Isabel II de Inglaterra en estos momentos es la jefa, la mayor representante del Comité de los 300, y es un comité que observa todo lo que ocurre a nivel mundial y entonces se dedica a provocar depresiones, a provocar crisis, para crear una serie de masas destinadas a cuidar de su bienestar. Es decir, esclavos, dicho con otras palabras. Bueno, la agenda de este comité cada vez se pone más en evidencia debido a un documento filtrado recientemente del Club de Roma y que dice, también cito textualmente: debido al cristianismo y al desempleo masivo que abunda por todas partes, los que han estado sin empleo durante 5 años o más se apartarán de la Iglesia y buscarán refugio en las drogas. Para entonces, el control total del tráfico de drogas se debe completar con el fin de que todos los gobiernos de los países que se encuentran bajo nuestra jurisdicción tengan el monopolio de los suministros que van a llegar al mercado de la droga. Y así, los aspirantes a revolucionarios se convertirán en adictos inofensivos sin voluntad propia. No sé, pero a mí esto yo creo que me da hasta escalofríos. Bueno, está claro que nada ha cambiado en el tráfico de la heroína, de la cocaína, del opio, y que sigue en manos de las grandes familias. Bueno, se dice que uno de los múltiples motivos con los que se especula con la muerte de John Fitzgerald Kennedy podría haber sido que era una forma de advertir a un líder que no podía salirse de la línea marcada. No. Al igual que pudieron haber hecho con el asesinato de Juan Pablo II o con los toques de atención que se le dieron también frustrado asesinato. No, perdón, al Papa Juan Pablo I. El asesinato del Papa Juan Pablo I y los toques de atención que se le dieron también en su momento a Juan Pablo II. Es decir, se dice, se rumorea, se supone que todo este tipo de cosas pudieron ocurrir en un momento determinado, provocado por ese comité de los 300, para marcar claramente la línea que separaba lo que podían de lo que no podían hacer. Sí. Bueno, ellos tenían unas filosofías un tanto extrañas, no tienen unas filosofías un tanto extrañas y que desde luego no nos beneficia a ninguno de nosotros. Por ejemplo, algunas de sus pensamientos los habían adoptado, por decirlo así, de un aristócrata polaco llamado Félix Dzerzhinsky, que consideraba a la humanidad como simplemente un poco por encima del nivel del ganado. Es muy interesante que alguien nos califique de esta manera. Bueno, las raíces de la East India Company, ya dijimos, creada por la reina Isabel I el 31 de diciembre de 1600 y disuelta la compañía en 1873, supuestamente vienen de lo que se llama la nobleza negra europea. La nobleza negra europea se forma de la siguiente manera. Bueno, son familias oligárquicas de Venecia y de Génova, que en el siglo XII tenían una serie de privilegios en los derechos mercantiles. Bueno, pues cuando se produce la primera de las 3 grandes cruzadas, es decir, del 1063 al 1123, estableció el poder de la nobleza negra veneciana y solidificó el poder de la clase gobernante. Bueno, está claro que en el momento actual Venecia se sigue manteniendo dentro de la nobleza negra italiana, pero que esa nobleza negra italiana se ha extendido más allá de todas las fronteras y se encuentra hoy por hoy en cualquier rincón del planeta. Estamos aquí haciendo una especie de mezcla entre esta especie de nobleza negra italiana, por el otro lado Estados Unidos, por el otro lado Inglaterra, y todo tiene que ver, todo confluye. Bueno, se dice que la nobleza negra europea era responsable de todo lo que ocurre en numerosas sociedades secretas, en logias, en organizaciones, y que están respaldadas por altas finanzas y numerosas conexiones políticas.
Estas organizaciones, de las que de alguna manera formarían parte del Comité de los 300, podrían ser, por ejemplo, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, las Naciones Unidas, los Skulls and Bones, los Illuminatis, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, el Club de Roma, el Instituto Tavistock de Estudios Humanos, Associated Press, Reuters, ¿Es normal? entre otros. Bueno, teniendo en cuenta además que hay familias metidas dentro de esto, como pueden ser los Rothschild y los Rockefeller. Bueno, ¿cómo consiguen estos señores mantener todo esto en secreto? O que por lo menos no se les escape de la mano. Es muy fácil. O que suena fantasía. O que suena fantasía. Cuando alguien las cuente. Claro, vamos a ver. La técnica que utilizan para mantener todo esto callado es la compartimentación. Es decir, solamente la gente que se encuentra en lo más íntimo de ese club o de ese comité son los que saben realmente lo que ocurre. Es como evidentemente cuando tú quieres mantener algo en secreto, lo sabes en petit comité. Los demás pueden saber pequeñas cosas, sí, pero no tienen la verdad absoluta en sus manos. Son grupos que entras pero no sales. Exactamente, exacto. Bueno, pues normalmente a la gente se le cuenta cualquier mentira, cualquier historia que se creen, evidentemente, y que además los hace que se conviertan en cómplices involuntarios. Porque si les lavan en el cerebro diciéndole esto es por el bien de la humanidad, si tú me haces esto, esto será de esta manera y beneficiaremos a tantos. Aquí podemos estar hablando con gente que trabaje, por ejemplo, pienso yo en una farmacéutica. Está claro que los que estén arriba del todo de la farmacéutica sabrán gran parte de la verdad, no toda, porque el resto la sabrá ese petit comité. Sí, pero los empleados también sabrán una pequeña parte, pero a esto se les convencerá de que es por el bien de la humanidad. Sí, sí, está claro. Bien. Bueno, pues a esta gente se les cuenta esas, digamos, no sé cómo decirlo, pequeñas mentiras, ¿vale? Para que ellos sigan con su trabajo. Pero no se quedan ahí. Y a mí esto sí que me recuerda mucho al juramento de los jesuitas, curiosamente, porque no se limitan a esto. Es decir, ellos, si las cosas no van como ellos quieren, pueden utilizar el asesinato en plan secreto o en plan público, sin cortarse un pelo. Pueden llevar a la quiebra a ciudadanos y empresas. Pueden secuestrar a gente. Yo diría que incluso pueden hasta suicidar a gente. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? Aquí llegamos, yo creo, al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que quiere realmente este comité de los 300? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que quieren hacer realmente? Bueno, pues de lo que se trata es de generar estas situaciones que yo les voy a ir comentando. Evidentemente habrá muchas más que yo desconozco y que probablemente muchos de nosotros desconozcamos, pero bueno, vamos a quedarnos en principio con estas. Está claro que lo primero que quieren es el establecimiento de un gobierno mundial y de un sistema monetario único. Bajo, curiosamente, coincidentemente, bajo la tutela de una oligarquía permanente, hereditaria y no elegida, cuyos miembros se escogerán entre sí mediante un sistema feudal semejante al de la Edad Media. Bien, con este gobierno universal, lo que harán será poner coto al crecimiento demográfico mediante, por ejemplo, la limitación del número de hijos por familia, por temas de enfermedades provocadas, por guerras, por hambre, hasta que la población mundial se estabilice en 1.000 millones. Pero no nos creamos que es que esos 1.000 millones van a vivir de maravilla, porque esos 1.000 millones de personas serían seres humanos útiles para la clase dirigente. Punto, no hay más. Bueno, otra de las cosas que ellos intentan, supuestamente, que se produzca, es que la clase media desaparezca. Yo de verdad les pido que hagan ese ejercicio de ir haciendo similitudes
entre lo que yo estoy diciendo y cosas que están ocurriendo. Bueno, que la clase media desaparezca y que solamente queden siervos y amos, evidentemente. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free. Las leyes serán de alguna manera equilibradas por medio de una red internacional de tribunales que se guiará por un mismo código. Pero estamos hablando de una red internacional de tribunales. Ya no habrá el juzgado de Madrid, ni el juzgado de Las Palmas, ni nada por el estilo, ¿vale? También habrá, evidentemente, estarán apoyados por una policía y un ejército que irá más allá de policía o ejército nacional, sino que tendrá mucho más, ¿vale? Quienes obedezcan a este gobierno internacional y se subordinen serán retribuidos no con cantidades de dinero como los 88 millones de euros, no lo piensen. Serán retribuidos supuestamente con los medios que necesiten para subsistir, no para vivir bien, para subsistir, punto. Mientras que los que se rebelen, evidentemente, morirán de hambre o serán proscritos, echados de la comunidad, y además se convertirían en el blanco de todo aquel que quiera acabar con ellos. Da lo mismo, es como si yo ahora veo a alguien por la calle y digo, mira, este es un proscrito, pues me lo voy a cargar. Así de sencillo. Bueno, otra cosa que ya sabíamos también además es que este gobierno o este comité solamente permitirá la práctica de una religión única, que sería la de la Iglesia del Gobierno Universal, es decir, la creada por ellos. No la Iglesia Católica, ni el Islam, ni nada que se le parezca, sino la que fuera creada por ellos. Está claro que en este caso el catolicismo, el cristianismo, habrá pasado a la historia y todo el mundo será adoctrinado en esa nueva religión mundial. Bueno, a este fin, curiosamente lo hablábamos antes también, ¿qué hará para que todo el mundo crea que lo que es importante es pertenecer a este gobierno universal, que se les va a instaurar este pensamiento desde que son pequeños? Bueno, pues para tenerlos bien controlados, lo que se le hará será marcarlo con un número para identificarlos. Número que figurará en los archivos centrales de los ordenadores de la OTAN en Bruselas. Entonces, en un momento dado, cualquier agente del gobierno universal tendrá acceso a nuestros datos. O sea, yo es que cada vez que escucho esto más me recuerda a mí lo de 1984 de Orwell. Bueno, por otro lado, también intentan conseguir que el matrimonio sea ilegal y que la familia no exista, como la conocemos en la actualidad. Y esto ahora bien, aquí voy a comentar algo que se ha dado mucho en las películas estas de tipo de ciencia ficción, pero un tanto extrañas, un tanto crueles, incluso duras, y es el tema de que los hijos serán criados fuera de la familia y serán criados exclusivamente por el Estado. De tal manera que se les comerá el coco desde bien pequeñitos. No habrá una afectividad entre padres e hijos. Eso lo hemos visto en un montón de películas de ciencia ficción. Creo recordar que desde La fuga de Logan hasta la de 1984 de George Orwell. Bueno, también, y esto sí que me llamó mucho la atención cuando lo vi, se promoverá la pornografía. Porque además será de exhibición obligada en todo cine o teatro, sin excluir en ningún momento ni la homosexualidad ni el lesbianismo. Y también será obligatorio el consumo de drogas recreativas. Y a cada uno se le asignará una cantidad que podrá adquirir en los establecimientos de venta que el gobierno tenga asignados para eso. Yo no sé si esto realmente lo conseguirán o no, pero bueno, teniendo en cuenta que todo esto nace, el Comité de los 300 nace con el tráfico de droga, de opio, con China y con la India. Pues... Sí, de todas maneras también hay una lista de premisas que en su momento están diseñadas y que pueden ir modificándose o adaptándose. Exactamente, porque por ejemplo,
otro de los objetivos es el empleo de sustancias que permitan manipular la mente de las personas. Este tipo de sustancias se les puede administrar de forma que ellas no lo sepan. Es decir, se les puede administrar por los alimentos, por el agua. Yo añadiría por esas estelas no de condensación, sino por esas estelas Sí. que surcan nuestros cielos un día detrás de otro y que además se nota perfectamente en el ambiente y se nota en nuestro estado físico. Y de esa manera, sin pedir permiso a nadie, de alguna manera estarían facilitando el tema de manipularnos mentalmente. Por otro lado, el sistema financiero o el sistema económico funcionará de la siguiente forma. La clase dirigente permitirá que se produzca el mínimo imprescindible de alimentos y servicios para mantener los lugares en que trabajarán multitudes de gente. Vamos a llamarlos esclavos, porque tal y como lo estoy viendo, eso es lo que serán. Es decir, se va a permitir que se produzca el mínimo imprescindible de alimentos y servicios. Yo ahora simplemente digo una cosa, o sea, que la gente eche memoria, porque eso ha sucedido a lo largo de años. O sea, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Claro, yo puedo hablar ahora mismo directamente de España, que es donde estamos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en los campos de España? O con determinadas clases de animales, o sea... ¿Qué ha pasado desde el momento en que se integra en la Comunidad Económica Europea, que empieza a haber restricciones y en un terreno, en una zona que a lo mejor te produce X toneladas de X productos, ¿por qué se tiene que limitar? Exactamente. Cuando, por ejemplo, tenemos zonas en el mundo donde no tienen para comer. Ya. ¿Por qué no redistribuir? No. Redistribuir los recursos. No. Exactamente. O sea, aquí se suprime porque se ha diseñado una cuota y tú no puedes producir más que esto. Sí. Bueno, pues y el parece... terreno que te sobra, pues te lo quedas ahí. Te lo quedas. Y las cabezas de ganado que sobran se sacrifican y se acabó. Ya. Ese es el Y parece que es eso, algo... eso es algo tan simple que lleva sucediendo desde hace años. Sí, sí. Bueno, pues el mundo también estará gobernado por decretos que emitiría supuestamente este comité de los 300 y automáticamente cobrarían el valor de ley. No habría tribunales de justicia, atención, sino de castigo. Es decir, ya la inocencia ya no se presupone, porque no serían de justicia. De todas maneras, yo vuelvo a repetir lo mismo. O sea, eso es algo que es adaptable. Es decir, eso ahora no te lo van a presentar así. Vamos a ver, estamos hablando que este es el proyecto a largo plazo. No, o el proyecto inicial. O el proyecto inicial. A ti no te van a decir, estas son las leyes de castigo, no. Sí, pero, esta es la ley, la mejor. Pero, por ejemplo, fíjate, cuando estaba hablando yo de que el tema de los recursos solamente se permitiría un número determinado de alimentos y de servicios y tal, para mantener a los trabajadores... Yo me he saltado una palabra y es para trabajadores en una serie de campos. Y ahora se me viene a la cabeza esos campos de concentración distribuidos a lo largo y ancho de todos Estados Unidos por la FEMA, que muchas veces nos hemos preguntado ¿para qué demonios podría ser eso? Hemos hablado de una gran catástrofe que podría ocurrir, hemos hablado de una guerra, hemos hablado de un montón de una epidemia. Instalaciones valladas que nadie sabe para qué se utilizan. Exactamente. Que se dice que son campos de concentración para algo que pueda suceder. Sí. Otros podrán decir que son instalaciones preparadas para un estado de emergencia. Exactamente, no lo sabemos. Bueno. Otro tema es que los enfermos incurables y las personas ancianas tendrán que someterse a la eutanasia. Bien, yo eso no creo que de entrada lo vayan a llevar así a rajatabla. Pero sí es cierto que cosas con que no te den la asistencia que necesitas. Exactamente, no hace falta practicar una eutanasia activa. Es una eutanasia pasiva y eso se está produciendo, seamos claros. Vale, entonces, según sus planes, si esto fuera así para el año 2050... se habrían eliminado al menos 3.000 millones de personas inútiles. Sí, sí. Y al margen de eso, como uno de sus mayores objetivos es la disminución del número de seres humanos, si con eso no fuera suficiente, pues evidentemente
Tendríamos guerras, tendríamos epidemias fomentadas desde ese gobierno, tendríamos hambre y, por supuesto, el suministro de energía, de alimentos, de agua y de tal, se mantendría siempre a un nivel mínimo. Bueno, otra cosa, y esto también creo que está empezando a pasar. Todo producto farmacéutico, médico, dentista, profesional de la salud, esencial o no, estará registrado en el banco de datos de una computadora central. Será imposible que te den una receta o una atención médica sin autorización expresa. Yo no digo que esto esté pasando a ese nivel en estos momentos, pero bueno, ya vemos el control que hay ahora mismo con el tema de las recetas, con el tema de cómo está la sanidad, por lo menos en nuestro país, y todo este tipo de historias. Bueno, otro de sus intentos de lo que quieren lograr, y es que no haya moneda, que no haya dinero efectivo, que toda transacción se llevará a cabo con tarjetas en las que figurará nuestro número de identificación. Sí, además, no, eso está clarísimo. Y bueno, o sea, bajo la etiqueta de que dicen que es para evitar el lavado de dinero negro, eso en todos los países, digamos, con un determinado nivel económico ya se está imponiendo. Que te ponen, de entrada han empezado a poner topes para que tú no puedas utilizar determinada cantidad de dinero en metálico. Sí, efectivamente. Tienes un tope. Efectivamente. Bueno, esta otra de los objetivos, y esto también seguro que nos suena a todos, es que este gobierno universal llevará las riendas, o lleva, diría yo, las riendas de todas las agencias de noticias y de toda la prensa. Ahí hay poco que decir. Ahí creo que no hay que añadir demasiadas cosas más. Bueno, también entre sus objetivos está la destrucción total de toda identidad y de todo orgullo nacional, es decir, las naciones ya no existirán, evidentemente. Por otro lado estará la supresión de todo el desarrollo científico, a excepción de lo que se considere beneficioso para el comité. Claro. Ahí podemos enlazar perfectamente con el tema de los jasones. ¿Y por qué están eliminando, no solamente en España, sino en muchos países, están recortando, sobre todo en temas de I+D, inversiones en la ciencia? ¿Por qué? Si se supone que eso es lo que nos puede dar el futuro. Y se está recortando de manera bestial. Bueno, pues ahí tienes y nadie te explica el por qué. Ahí tienes uno de los motivos, a lo mejor. Porque si no es beneficioso para el comité, como puede ser, por ejemplo, que no se creen vacunas que realmente curen, o que no se creen o que no salgan a la luz como la medicamentos que realmente... antes, o sea, que te creen un virus. Con que tengan el antídoto y se lo suministren a la gente que quieran salvar, ya está. Sueltan el virus y se acabó. Exactamente. ¿Y cuántas películas de ciencia ficción o de supuesta ciencia ficción sí. no hemos visto a lo largo de nuestra vida basado en esa premisa? Una gran epidemia que se carga a la mitad de la población. Bueno, ahí no hablan del nuevo orden mundial ni hablan de un gobierno único, pero sí de alguna manera se deja entrever que unos cuantos se harán con el poder. En todas las películas parecen clichés de una sola. Sí. Bueno, también se debilitará lo que es la moral de la nación y se desmoralizará también a los trabajadores de la clase obrera. ¿Cómo? Creando un desempleo masivo. Es que hay un poco de que decir. ¿Qué vamos a decir? Creando un desempleo masivo. A mí esto sinceramente empieza a darme miedo. ¿Vale? Porque dice que también una forma de mantener a la gente alejada para decidir su propio destino es la creación de una crisis tras otra, tras otra. Y después, cuando creas que vas a levantar la cabeza te dicen que no. Exactamente. Que ahora te quedan un año más. Y a los 15 días o 2 meses te dicen que van a ser 3 años más. Sí. Y sigue sumando. Y fíjate qué curioso, porque una de las cosas que se dice es que esto lo que hará será confundir y desmoralizar a la gente y en una escala masiva hacer que aparezca la apatía, que nadie se mueva, que nadie luche por lo que tiene que luchar. Ya. Yo te digo que a mí esto me da un poco de miedo. Bueno, por otro lado también está otro de los objetivos, fíjate si puede tener o no que ver, es penetrar y subvertir a todos los gobiernos.
trabajando desde dentro para destruir su integridad y siendo representados solamente por ellos. Sí. ¿Sabes? Si además se está viendo, por lo menos en Europa, todo va encaminado a eso, es un gobierno único. Sí. Una economía única, y el que no esté de acuerdo pues se va a aguantar porque se va a entrar por ahí, quieras o no quieras, y ya está. Y todo viene emanado de lo mismo. Efectivamente. Bueno, pues ya la última, y esto va un poco al hilo del programa de la semana pasada, es organizar un aparato terrorista en todo el mundo. Para que de esa manera el estado de miedo, el estado de incertidumbre... Sí. Y para conseguir poner medios de control masivo que de otra manera sería imposible. Exactamente. Bueno, vamos a ver una cosa. Está claro, o yo por lo menos lo tengo claro, que no es tan sencillo que esto ocurra o que todo esto se dé, pero también es verdad que muchas de las cosas pueden ser como tú estabas diciendo antes, es decir, que esto poco a poco vaya cambiando de alguna manera, que no sea exactamente como podría ser, o como ellos habían hecho en un momento determinado y habían pensado que... Estamos hablando de un proyecto de hace 100 años. Más. Con lo cual, o sea, eso es adaptable. Pero que los parámetros, en líneas generales, sí, siendo mal pensados, es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, sí. Efectivamente. Bueno, pues está claro que todo esto, ellos hacen lo imposible, este comité de los 300, para que esto se mantenga en el más absoluto secreto. Que bueno, tan secreto no es cuando nosotros estamos hablando de ello, pero bueno. Pero lo que sí tratan por encima de todo ya no es a lo mejor mantener el secreto, sino que se ponga en entredicho la existencia o no de ese comité de los 300. Vamos a ver, es que el tema que estamos planteando a bote pronto es difícil de creer. Sí. ¿Es así? Es difícil de creer. Otra cosa es que bueno, o sea, que a lo mejor te pares un momento, intentes abstraerte de todo y empieces a analizar y decir, bueno, y esto podría ser, y esto podría ser, y esto podría ser, y a lo mejor llegas a la conclusión de que... Sí. ¿De que es posible? De que es posible. Vamos a ver que nosotros esto no lo estamos dando como cierto. Lo estamos dando precisamente como eso, como que es posible. Y yo ya, para finalizar mi intervención, simplemente lo que voy a hacer es nombrar a algunos de los posibles miembros de ese comité de los 300. Entre ellos podríamos tener a Giulio Andreotti, podríamos tener a José Manuel Barroso, podríamos tener a Tony Blair, Silvio Berlusconi, David Cameron, los Bush, evidentemente, el duque de Parma, no Palma, el duque de Parma, la princesa de Gales, el príncipe de Gales, Bill Clinton, todos los Rothschild, Mario Draghi, pues, por supuesto Elizabeth II o Isabel II de Inglaterra, Bill Gates, Al Gore, el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía, Henry Kissinger. Aquí hay un nombre que a mí me chocó mucho, Paul Krugman, un economista que a mí siempre me ha parecido muy acertado en sus declaraciones, pero bueno, ¿sí? Supuestamente podría estar incluido en esta lista. Colin Powell, los Rockefeller también, todos ellos, Nicolás Sarkozy, y me dejó para el final un nombre que cuando lo vi me chocó muchísimo, porque es Joseph Alois Ratzinger. En ese momento era él. No. Puede estar todavía dentro del club de los 300. Perdona, sí, porque él sigue vivo. Exactamente. Ratzinger no ha muerto. Y como nunca nos han contado que había en esa caja. En la caja que estaba precintada y que solamente podía abrirle el siguiente papa. Sí. No podía abrirla ni siquiera el camarlengo. Nunca nos lo han dicho, ni nos lo dirán. Ni nos lo dirán, evidentemente. Bueno, pues hasta aquí llega mi intervención. Yo, con todo lo que hemos hablado hoy, como decía en la introducción, simplemente hemos intentado dar otros dos frentes de información. Yo por lo menos no digo que esto sea cierto, que esto sea totalmente real, pero sí que cabe la posibilidad muy alta
de que esto tenga una gran parte de verdad. Y para mí se constata comparando los objetivos del Comité de los 300 o del grupo de los Jasones con lo que está ocurriendo a día de hoy en nuestro mundo. Es verdad que hay cosas que no se han dado, gracias a Dios, y esperemos que no se den, y que yo estoy pero hay muchísimas otras que se y están que yo dando. estoy convencido que esto es una confluencia de varias historias. Que es Está por lo que claro. decía al principio eso, o sea, el reto, a ver si algún oyente se anime y lo hace. No, por ahí han dicho que van a tirar de audioteca, para ir haciendo esas similitudes, esas concordancias con los otros programas que hemos hecho sobre el nuevo orden mundial. Bueno, porque pues claro, todo esto que hemos ido nombrando en diferentes programas son proyectos que nacen hace bastantes años, algunos siglos. siglos incluso. Y que esto con el paso del tiempo se va adaptando. Y que a lo mejor los Illuminates originarios, esto es un ejemplo, no es No así. es que sea así, sí. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Los Illuminates a lo mejor de hace 3 siglos fueron los Jasones de hace 80 años y son los Skull and Bones de ahora. Exactamente, sí. No es que eso sea así, sino como ejemplo, sí. Que hay determinadas organizaciones que pueden haberse ido adaptando, pero vamos a ver, hay determinados puntos de confluencia. Y hombre, a mí de siempre me han enseñado, y yo siempre he creído en que los dichos populares son de los más sabios. O sea, cuando el río suena es que agua lleva. Y aquí lleva sonando hace mucho tiempo por diferentes frentes. Todos sí, bajo la etiqueta de conspiranoico, pero de conspiranoico cada vez menos. Pero es que lo curioso de los conspiranoicos, o de la conspiranoia, no, perdón, de la conspiración, hablando bien, de la conspiración, es que lo que hoy es conspiración, mañana es realidad. Mañana es realidad. Sí. Y eso es lo que más me llama la atención de todo esto. Y con esa frase vamos a dejarlo. Lo que hoy es conspiración, mañana es realidad. Así es que se nos ha acabado el tiempo por hoy. Esperamos que les hayamos dado una información más para barajar, una información más para elucubrar y para intentar montar ese puzzle que sería el nuevo orden mundial y el gobierno en la sombra.